Buenas tardes, este es el seminario de posgrado de cómputo científico de la Facultad de Ciencias y nos da mucho gusto que Héctor Rivero, conocido desde hace muchos años, haya aceptado venirnos a una plática de un tema candente, ¿verdad? Esta semana en particular, algunos lo estamos viviendo, así que adelante. De hecho, el día 1 de abril cumplí 55 años de antigüedad en la universidad. Y no me jubilo porque me pagan por hacer lo que haría gratis. Es maravilloso. Bueno, pero lo que yo sé como físico es interpretar datos. Ese es mi negocio. Y les voy a demostrar que sé interpretar datos. ¿La que sigue? Entonces, aquí tenemos los datos de 86 a 94 del consumo de gasolina y del ozono promedio mensual. Y aquí están los intentos, por ejemplo, aquí se entró gasolina reformulada, gasolinas oxigenadas, la revisión obligatoria, el hoy no circula y la gasolina Magna 5. Si acaso se podría decir que logrado estabilizar un poco con la gasolina oxigenada y la revisión obligatoria, pero la magnitud de las variaciones es despreciable comparado con la magnitud del problema. Y todas estas medidas se aplicaron sin que nadie calculara la relación costo-beneficio. Nadie hizo un calculito de decir, va a bajar en tanto la contaminación. Es una vergüenza para una autoridad tomar decisiones de esa manera. La gasolina Magna 5 tuvo la importancia de que en aquel tiempo la gasolina Nova tenía plomo. Y por tener plomo no se podía usar combustibles catalíticos. Pero entonces el efecto de la Magna 5 se retrasa hasta que entran los coches con combustible catalítico. Entonces, en el 89 hicieron lo mismo que ahora. Sacaron 20% de los coches de circulación. De hecho, a mí me tocó, porque en aquel tiempo estaba Sergio Reyes, de subsecretario de Ecología con Colosio, y me convenció que me fuera con él en año sabático. Entonces tenía yo apenas un mes en el puesto de su asesor, y me sale con que vamos a la Trinidad porque están proponiendo uno y no circula, y trajimos a 6 expertos extranjeros que nos van a hablar sobre el tema. Eran alemanes, franceses, españoles y americanos. Los 6 defendieron no, que era muy bueno sacar de circulación, pero ninguno calculó nada. Entonces yo me sentí obligado como asesor del subsecretario de hablar y participar. Entonces lo único que pude decir es, lo siento señores, pero no me han convencido. Y los mexicanos tuvimos 300 años de colonia que nos enseñaron a que las leyes se acatan, pero no se obedecen. Entonces al mexicano hay que convencerlo para que haga las cosas, por la fuerza no hacemos nada. El tiempo me dio la razón. De hecho, me tardé como 3 o 4 años en revisar los datos y darme cuenta que la contaminación no había bajado para nada. O sea, el problema es cómo veo una acción que entró el 20 de noviembre de 1989 en la acción, cómo sé cuál es el efecto. Según Tania Müller, hay que esperar un año. Está loca. En un año ya cambió la flota, cambiaron los vientos, cambió todo. El único chance de ver una señal de escalón es cerca del escalón. Entonces yo calculo una semana antes y una semana después, los efectos meteorológicos son muy fuertes. Entonces la meteorología va a decir si hubo cambio o no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calcular 3, 4, 5 semanas antes y después. Y como esta cosa actúa de lunes a viernes, entonces lo mejor es graficar los datos de las 6 estaciones principales para promediar las 6 estaciones principales, tener el dato de la ciudad, el dato horario y graficarlo en 268 horas que tiene una semana completa. Y de esa manera usar de lunes a viernes como la variable que debía cambiar, y sábados y domingos nos sirve como control, que no deben de cambiar. ¿Ya sigue? Bueno, aquí está el dato de cómo cambia diariamente en las estaciones principales. Como pueden ustedes ver, el cambio diario es muy grande. Entonces, para poder ver este tipo de cosas, lo mejor es tener un promedio móvil 30 días para quedarnos con las tendencias y no con las variaciones. Aquí tenemos el dato del consumo promedio mensual de las gasolinas y los promedios mensuales de NOx y CO del año 1990 al año 2005. Vemos una variación brusca en el monóxido de carbono. La gasolina bajó un poquito, pero la crisis económica del 96 la gente cuidó más al grande y no consumió tanta gasolina. Pero curiosamente, los óxidos de nitrógeno
hasta sube y tiene un máximo en 1996, y a partir de aquí empiezan a bajar. Porque a partir de aquí entró el convertidor catalítico de 3 vías, que es el único que le hace los óxidos de nitrógeno. Sí. Entonces aquí están datos del medio ambiente acerca de la flota vehicular. Vemos que en 1990, puro carburador, en 92 empezaron a venderse los coches con convertidor catalítico, pero uno de 2 vías. Y poco a poco van cambiando de 2 vías a 3 vías a los más eficientes, y ya para el 2010 prácticamente ya no quedan coches de carburador. Para el 2016 mucho menos. Por eso es que ahora todo el mundo pasa, si compra un convertidor catalítico nuevo, pues queda como nuevo, porque ya todos tienen fuel injection. Entonces la Suprema Corte de Justicia por primera vez hizo justicia, dando las calcomanías según las emisiones del coche, podría ser, cosa que yo venía diciendo desde entonces, pero nunca me pelaron, nunca me hicieron caso. Y digo que por primera vez hizo justicia porque me tiene muy enojado que hayan dejado libre a la francesa secuestradora. Esa fue una fuerte de injusticia, que se quemó conmigo por ella. Y todavía cobran 450 pesos mensuales los desdichados por una chica. De hecho, por ahí en 92, que fue cuando yo me di cuenta, después encontré que ya había 2 artículos del Banco Mundial y uno de Davis, en el cual decían que el hoy no circula de 89 nunca sirvió para nada, nunca bajó la contaminación. Pero ellos se basaban en estudios de tipo matemático de la contaminación de series. De hecho, este artículo tiene 36 páginas, y yo me baso en figuritas de un poquito antes y un poquito después. Pero digo que son equivalentes. La que sigue. Bueno, este calculito lo hice por ahí del 93-94. O sea, en noviembre de 2089 se suponía que sacaban a 20% de los coches privados, que se suponía que consumían el 60% de la gasolina. El 20%, 60% es el 12%. Entonces, esa sería la reducción del consumo de gasolina debido a sacar esos coches. Pero un momento, esto suponiendo que pasa eso todos los días, pero pasa únicamente 5 de 7, entonces hay que multiplicar por 5 séptimos. Entonces eso nos da una reducción del consumo de gasolina de 8.6%, siempre y cuando todo el mundo se quede en su casa. O sea, le prohibieron usar su coche y salir de su casa, para que este calculito funcione. Pero el hecho es que la gente no se queda en su casa. Y entonces hace uso de transportes, taxis y microbuses, que en el 2005 colaboré, porque yo coordiné la campaña de asesor remoto, y por primera y única vez se han publicado los datos de la contaminación de taxis y microbuses. Me sorprendió que me dejaran publicarlos, porque yo hice las gráficas. A eso no se lo confía a ningún ayudante siquiera. Yo me fleté y trabajé todos los datos, porque no me puedo dar el lujo de equivocarme y echarle culpa a un estudiante. No se vale. Como científicos sabemos que para agarrar fama de tonto basta con un error, pero para agarrar fama de ser inteligente no te puedes dar el lujo de equivocarte, porque no te metes en problemas. Bueno, entonces esta la sigue. Entonces aquí podemos ver los datos, como les dije, encimados. Aquí está el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Encimados las 6 estaciones principales, que son Merced, Tlalostó, Tlalnepantla, Cerro de la Estrella y Pedregal. Y ven que da, pues es el único dato raro, es este de aquí, que es el que nos diría, ¿cómo se llama? Que sí bajó la contaminación, pero ¿cómo va a bajar nomás el puro lunes y los demás días queda igual? Y aquí vemos la fluctuación de estadísticas. Esta fluctuación de estadísticas es el domingo está de acá. Entonces este y este. Yo diría que en promedio no bajó para nada la contaminación, de acuerdo a estos datos. Un análisis simplito, que no es de 3 páginas, sino de 2 páginas. ¿De qué sigue? Eso es 89. El CO se supone que en principio lo emiten 98% de los motores de combustión interna. O sea, prácticamente miren la actividad vehicular, excepto que tiene mucho más ruido las mediciones. Y entonces, pues no se puede concluir mucho de eso, lo que sigue.
Entonces, esto lo publicó la Secretaría del Medio Ambiente. Hasta junio de 2004 justificaron los datos del 89. Entonces dijeron que se estimó 450.000 coches, reducción en la gasolina de 1.100.000 litros por día, que equivale al 11.7 del consumo diario. No sé dónde sacaron eso, porque nosotros habíamos visto que lo más que se puede hacer era 8.6%, y ellos están diciendo más. Calculan esta reducción de las emisiones: CO 920 toneladas por día, 40 toneladas por día y 15 toneladas por día. En algunos casos los convertí con los inventarios de emisiones a por ciento de emisiones diarias y llegan a ser hasta el 15% de reducción de las emisiones diarias. Y la contaminación no cambia ni medio por ciento. ¿Ustedes creen esas reducciones? Yo no. ¿Sí? Ah, esta es una maravilla. El señor Ebrard, aquí fue cuando dejé de colaborar con la Secretaría del Medio Ambiente. De 89 hasta el 2007, yo fungí como asesor de ellos y les iba yo a visitarlos y no les cobraba por mi asesoría. Pero cuando me dijeron que Ebrard quería extender que hoy no circula los sábados, de entrada les dije: no sean justos, van a incrementar la contaminación. En el 89, los coches de carburador nuevos y viejos, no había mucha diferencia en las emisiones. Pero en el 2007 ya teníamos coches de convertidor catalítico y coches de carburador. Entonces, si sacaban los nuevos, pues iba a ser una caosa. El periódico Reforma me dio media plana al Secretaría del Medio Ambiente. Y eso me permitió que mi predicción de que se iba a incrementar la contaminación se tomara en cuenta. Y entonces la Comisión Metropolitana cambió la jugada de Ebrard. Y entonces sacó de la jugada a los coches nuevos y se aplicó a los coches viejos nada más. En cuyo caso cambié mi predicción de que simplemente no iba a servir para nada. Lo curioso es que Ebrard le pagó al Clean Air Institute por un estudio como de 50 páginas. No, el estudio está bien hecho, excepto que tiene un error como el siguiente. Presenta esta gráfica y me dicen que son las mediciones de las mismas 5 estaciones que San Francisco de la Estrella. Son las estaciones que usé justamente por esto. Y ahí están las estaciones, cada una por separado. Vemos que tienen buena reproducibilidad. Pero de esta gráfica, dice en el texto del Clean Air Institute, es obvio que el sábado hay más contaminación. Este es el sábado. ¿Ustedes lo ven mayor que los demás? A pesar de que aquí circulaban todos. Bueno, pero esta gráfica y el texto se contradicen. ¿Por qué? Porque Ebrard quería que le dijera que había que sacar los coches de circulación. Es más, el Clean Air Institute recomendó sacar todos los coches de contaminación. No le dijo que iba a ser peor. La que sigue. Aquí están los mismos datos para el monóxido de carbono. La que sigue. Entonces, aquí están las predicciones del Clean Air Institute. Ellos calcularon reducción de 219 toneladas de CO, 29 toneladas de HCT y 17 toneladas de NOx, sacando de circulación 518.548. O sea, coches nuevos y viejos, todo el mundo se le ha aplicado. Y calcularon estas reducciones. La que sigue, ahí viene la cerecita del pastel. ¿Sí? ¿Hay una pregunta por eso? Ah, no, es que estaba viendo la... El TAI no calcula las emisiones asociadas con el transporte de las personas que movían los vehículos retirados de circulación. Lo calcula como si quedara en su casa. Que lo mismo me dijo Víctor Hugo Páramo cuando le dije: oye, esto no se hace así. No, dice, no lo tomamos en cuenta porque TAI sin microbuses de todas maneras circulan. No seas bruto. No es lo mismo circular un camión vacío que uno lleno. La que sigue. Pásate a la que sigue. Esto después me lo encontré en la revista 6 de enero del 2010. Los gringos calcularon cuál era el exceso de consumo de gasolina debido a que su población es obesa. Y entonces le echaron a los adultos 14 kilogramos de sobrepeso, a los adolescentes kilogramos, a los niños tal. Entonces calculan un consumo extra de gasolina porque su población es obesa de 10 millones de litros diarios por día. Y nosotros nos vale gorro 518.000 personas, no como 1 millón porque es 1.7 el factor de multiplicación. Entonces esto lo uso nomás como ejemplo de los brutos que son el Secretaría del Medio Ambiente. Sí. Pásate a la que sigue.
Entonces, aquí está la parte curiosa. El CAI calculó 269, 17 y 29. Con la propuesta aprobada, en lugar de 508.000 vehículos, eran nomás 350.000. Con menos coches sacando en circulación, los cálculos ahora son 3 veces mayores. ¿Dónde lo sacaron? Se inspiraron, Diosito, dame un patrón 3 y ya estuvo. Carajo, qué descaro. Y todavía le pagaron al Criminal Institute, el señor Ebrard, que pues bien, bueno, ahí me... Sí. Esta fue la campaña que les digo que me dejaron desde el 2005, todavía estaba yo buenos años con ellos, me dejaron ser el coordinador de la campaña. Este camioncito lo que tiene es una cámara fotográfica que toma la foto de la placa y 3 haces dotados a diferentes frecuencias para medir la concentración de los diferentes contaminantes. Entonces, en lo que pasa, esto está a la altura del tubo de escape, entonces en lo que pasa el vehículo, sin que se entere el chofer, se le están midiendo los datos. Así medimos como unos 100 y pico de coches. De hecho, aquí estuvieron en CV, entonces aquí en CV aproveché mi coche y lo pasé 5 veces. Reprodujeron razonablemente bien, pero se equivocaron en mi placa 2 veces. Una vez la cambiaron en W. Pero pude identificar porque estaba yo dando la vuelta y la banda completa de datos, entonces mis datos son un tanto. Y aquí sigue. Entonces aquí es lo que les digo, que me sorprendió que me dejaran publicar esto. Esta línea de aquí corresponde a los microbuses, y estos son los coches particulares, igual que hidrocarburos. Aquí sigue. Esto es los NOx, estos son los microbuses, estos son los taxis y estos son los coches particulares. Y los factores de emisión que publica la Secretaría del Medio Ambiente para taxis y coches particulares, los taxis emiten menos que los coches particulares. ¿Ustedes pueden creer después de ver esto? De aquí podemos sacar los factores de emisión. Esta no es más que la curva total de todos los coches medidos, normalizados de 0 a 1 para poder poner la curva, acomodados en orden creciente. Una computadora que lo hace en 3 patadas, es la manera más simplista de interpretar. Porque si no hago eso, pues me quedan unas bandas espantosas. Cada coche que pasa tiene un valor distinto. ¿Esto es de cuándo son estas gráficas? Esto fue del 2005, la campaña, que se publicó en esa portada que les viste, el folleto que está publicado. Tengo yo mi copia, por supuesto. Y tengo todos los datos también, todavía los guardo. Computadora moderna, guardo un montón de datos. Pero está claro que mi negocio es interpretar datos. Eso es lo que he aprendido. Es así. Entonces, después vino el Hoy no circula Sabatino, que entonces ese se aplicó el 1 de julio. Entonces, pues la misma técnica de revisar el CO, pero es más interesante el ozono, que es la que sigue. Y aquí está. ¿Se ve igual? Están igualitas antes y después, pero ahora la diferencia es que esto es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El único que tenía que haber cambiado es el del sábado. Los demás sirven nomás como control de referencia. Está padrísima la curva. No tengo ninguna duda que el maldito disco saltido no sirvió para nada. Porque estoy midiendo un mes antes y un mes después. Eso promedia muy bien las cosas. La que sigue. Bueno, una a favor de la Secretaría del Medio Ambiente. Aquí se ve el dióxido de azufre medido en el área de la ciudad en promedio. Aquí estamos en 92, que fue cuando fue la máxima contaminación que hubo en la ciudad. Y a partir de ahí, como en aquí estamos ahora ya en 2013, bueno, la bajada fuerte fue hasta aquí realmente, en 1997, fue la bajada fuerte. Pemex cambió su azufre en los combustibles de más de 1000 ppm y lo bajó como a 300 ppm en la gasolina premium y 500 en la magna. Pero todavía están muy por encima de los 30 que se recomiendan, que se supuestamente, bueno, ahorita van a ver que sigo eso. La que sigue. Es una preciosidad. Esto nos lo recetó Tania Müller. Por la salud de todos, hoy no circula, se moderniza. Jamás nos han dicho cuántos enfermos hay. Todavía la semana pasada estuve buscando cuántos enfermos ha habido del día 10, 11, 12, 13, 14. Lo pregunté al ISSSTE, lo pregunté al IMSS, lo pregunté a Salubridad.
con correos electrónicos directamente a los interesados. Lo pregunté vía el Wi-Fi y todo el mundo me mandó preguntas, incluyendo el INDER. Ahorita estaba yo hablando con Fernando Rapia antes de venir para acá, y ella tenía un agente viendo el hospital ese tipo de datos, pero estaba preguntando por contingencias. Digo, no, pregunta únicamente cuántos enfermos centrados, sobre todo centrados al INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces ahí todos tienen que ver con la contaminación. Entonces nos basta que nos digan el dato de cuántas consultas diarias tuvieron para el Estado Nacional el día 10 y 11, que no hubo nada de contaminación, comparado con el día 15, 16 y 17, que la gente estuvo a morir. Y ahí sí sabremos si hubo cambios asociados con la contingencia. El empleado estaba preguntando cuánto es el exceso por contingencia, pues no se lo van a contestar, Claro. porque no tienen el dato, porque hay que preguntarse el dato bruto y aún no lo interpreta. Entonces espero que me haya hecho caso, pero entonces valió la pena que me atrasara. Estaba hablando con un alto y me estaban preguntando cosas interesantes. Pues aquí lo bonito es que Tania Müller no sabe sacar promedios en la vida que sigue. Bueno, la que sigue. Aquí está. Dice Tania Müller que gracias al hoy no circula modernizado sabatino, la contaminación bajó un 11% anual. Será bonito, ¿verdad? Pero si pensamos un poquito nos damos cuenta que 11% anual es lo mismo que 11% diario. Pero una medida que solo funciona el sábado, un día de 7. Entonces para que mi promedio me dé 11 diario, el sábado debió bajar la contaminación 77% y no bajó ni medio por ciento. ¿Le puedo creer algo a Tania Müller si no sabe si quiere sacar un maldito promedio? No, y después vienen cosas peores. Aquí dice, de no existir el programa y no circula, la contaminación sería un 70% mayor. Pero la Suprema Corte de Justicia, en su sabiduría del julio pasado, decidió que los costes se debían de clasificar por su calcomanía. Y entonces, de julio a diciembre, prácticamente desapareció el hoy no circula. Porque ya calcomanías 1 y 2 prácticamente no quedaron. Entonces, de hecho, desapareció el hoy no circula. Y en enero y febrero la contaminación no creció 70%. Está igualita que antes. Pero ¿cómo es posible que una medida que no bajó la contaminación la va a subir al desaparecer? Es ilógico, si no es un embudo. Está claro por qué me molestan los abusos de autoridad. No ha habido un solo secretario de Medio Ambiente que reconozca que la ley no circula. No funciona para nada, por principio de autoridad. Yo no me equivoco, y como no me equivoco, lo que yo digo es la pura verdad. Es la pura mentira. Yo se lo he estado diciendo últimamente, porque ya me tienen harto ya. La que sigue. Este es el colmo. Afirmaciones del Centro Mario Molina. Está repitiendo lo que dice Tania Müller, sin que me conste para nada. Ya les mandé mis artículos al Centro Mario Molina y dije, ¿cuándo nos tomamos un café o inviten a andar a un seminario? Y a ver quién tiene la razón. Ni siquiera me contestan. Caracho, qué poca madera. Porque no tienen manera de contestar, no saben que tengo la razón. De hecho, cuando di este seminario en el Instituto de Física, lo hice para invitar al Centro de Ciencias de la Atmósfera y a la gente del medio ambiente. Pero, conociéndolo, yo sabía que no iban a ir. Entonces lo que hice fue hacer un video aprovechando estas transparencias, y que ahora tengo un editor maravilloso que me permite agarrar lo que está en la pantalla de la computadora y lo graba como si fuera video. Entonces todo lo que hago es, ok, tengo esta cosa de aquí, ¿qué explicación voy a dar tal cual? La voy diciendo en voz alta, y ya que acabé de dar mi explicación, le pico el PowerPoint y tengo la siguiente. Hago lo mismo y ya tengo el video en imágenes. A la siguiente vez que lo que hago, lo pongo en el editor y ahora le grabo el sonido de lo que pensé que iba a decir. Y ya acabé en 3 patadas, puedo hacer un video. De hecho ya tengo 180 videos, 102 en el correo de la universidad, del IFUNAM, y 88 en el Universal de TV. Ya he grabado 88 videos, uno por semana. Y mis videos en el instituto ya tienen 350.000 visitas. Y tengo uno que tiene 138.000 visitas. Bueno, esto es una gráfica tomada de los datos de Secretaría del Medio Ambiente.
Y aquí podemos ver que según ellos el 1 de julio es el día de mínima contaminación. ¿Eso qué son De los ozono. colores? ¿Qué estás graficando ahí? Están graficando el ozono, pero las concentraciones medidas, pero las corrieron en el eje. Entonces nada más fíjate la parte relativa, porque el eje es diferente para cada uno de ellos. Pero se me hace muy mala leche que hayan escogido esta fecha para implementar el hoy no circula sabatino, queriendo aprovechar una variación natural para decir bajó la contaminación. Sin comentarios, porque ya sigue. Entonces aquí está el hoy no circula sabatino en datos como los que digo, excepto que ahora tengo únicamente una semana de datos, una semana y una semana después. Entonces podemos ver que una semana antes y una semana después las variaciones de aquí para acá son las meteorológicas. Y solamente el sábado, bueno, sí quedó igual. Pero esto, por eso es que tengo que hacer un promedio sobre más de una semana. La que sigue es el promedio sobre 6 semanas antes y después. ¿Ven ustedes cómo desaparece el ruido de la meteorología? ¿No está padre? Entonces, está claro que soy investigador, que sintetizar datos. Y aquí está el sábado. Hasta hay un poquito más de contaminación, pero no es, ¿cómo se llama? Realista que diga que se ignora la contaminación, porque aquí hay datos inversos y están dentro de la fluctuación normal de los datos. Entonces, todo lo que puedo afirmar es que no disminuyó la contaminación. Es una afirmación cierta porque eso me lo dicen los datos. ¿No es padre ser físico? ¿Sigue? Aquí está lo que les decía. Estos son los datos diarios para el ozono, CO, el NOx, etc. Pero los datos diarios pues, no me dejan ver las tendencias. Entonces ese dato diario, en lugar de sacar el promedio mensual que me aplana a fuerza las cosas, prefiero usar un promedio móvil 30 días. 15 días antes, 15 días después, y lo dejo en medio. Esos son mis promedios móviles 30 días para todos los contaminantes que se viven en la ciudad desde 1992 a 1998, para poderlos ver así separaditos. Y aquí podemos ver que el ozono andaba siempre por 130, 150 y va de bajada claramente. Pero va mucho más de bajada el azufre, que es el rojo, y el monóxido de carbono. El que casi no baja es el monóxido de nitrógeno. A pesar de que el sitio de medio ambiente dice que 88% viene con los coches. ¿La que sigue? Esto es lo mismo, pero ahora voy del 1999 a 2006. ¿Por qué 2006? Porque en 2006 fue cuando entró, bueno, emitieron la norma 86, que debía de permitirme ver cómo bajan, pero vemos que entonces el ozono sigue de bajada, despacito, pero va de bajada. A pesar de que el consumo de gasolina, el número de coches ha seguido subiendo. Y el monóxido de carbono y el SO2 bajan un poquito, pero ya con muy poquita pendiente. Los cuales están en valores IMECA, entonces eso demuestra que estos pues jamás van a dar una contingencia. Las contingencias son alrededor de 100, y aquí vemos que estamos muy por encima. Aquí sigue, promedio móvil 30 días. Este es el estudio que les digo, estudio de evolución socioeconómica del proyecto integral de combustibles, en la cual el INE, Pemex y Semarnat recomiendan bajar el azufre. Aquí. Entonces aquí están los beneficios si bajamos a menos de 50 ppm, menos de 30 ppm, etcétera, etcétera. Así ese estudio se puede bajar en internet, pero aquí está resumiendo, estos son los datos. Estas son las reducciones en las emisiones que se esperan si fueran 50 ppm, y estas son las que se esperan si fueran 15 ppm. Se supone que la norma 86 obligaba a Pemex a partir del 2009 a tener combustibles de 30 ppm, pero bajan todos, baja el CO, baja el CO de NOx y baja el CO2. La que sigue. Entonces, este es lo que le decía la norma 86, y para el país entero en 2009 todo el mundo debía tener un promedio de 30 ppm de azufre y una máxima de 80. La que sigue. Y aquí está la preciosidad. Del 2007 al 2016, enero, que fue cuando actualicé esta curva,
aquí podemos ver que el ozono sigue bajando, todos siguen bajando prácticamente. Entonces, ¿de dónde sacan que está creciendo? Son datos que es del medio ambiente, no son míos. Y curiosamente los NOx están estabilizados, lo que me indica que la fuente de NOx no son los coches, porque eso ha estado subiendo todo el tiempo. Y no se mueve a unirse con esto, pero sobre todo, no veo ningún cambio sistemático en los 4 que me indique que el azufre bajó, que tendría que estar arriba del 2009. De hecho, acabo de encontrar en 2010 o algo así, hay un estudio de PEMES donde dice que en 2015 acabarán de construir las plantas desulfidadoras. Pero ese estudio seguramente nunca se llevó a cabo, porque Tula ni siquiera Tula construyeron. Porque además ya no tiene mucho sentido construir refinerías que tienen vidas medias de 50 años, cuando no tenemos petróleo para 50 años. Está claro que hago coraje de repente. Me molestan las mentiras. La que sigue. Entonces aquí está el último año incrementado del 2015, del 1 de enero de 2015 al 27-12 de 2015 para los otros 4, para poder ver ustedes la escala. No se puede decir que haya habido nada extraordinario, ¿no? Si acaso el ozono estaba bajando más allá de lo que se esperaba, aquí ya debería empezar a subir, porque el ozono es periódico. En verano es cuando la luz del sol es muy fuerte, entonces favorece la reacción entre hidrocarburos y NOx. En invierno el sol está bajo y entonces hay poca radiación, entonces el ozono es bajo. Lo cual es lo contrario de lo que pasa con el monóxido de carbono, el NOx, que son emitidos temprano, y la capa de inversión en verano anda por los 50, en invierno anda por los 50 metros, y en verano a esas horas anda por los 200 metros. Entonces se diluye en un factor de 4, y por eso ven que todas las curvas tienen una variación de invierno a verano que anda cercano al factor de 4. De hecho, si no la tuvieran, entonces yo sé que ese medidor está mal, porque debe tenerlos todos. La que sigue. Entonces aquí están los factores de emisión, que está, etcétera, y con esos factores de emisión, que son gramos por kilómetro recorrido, y conociendo los consumos de gasolina de cada estrato, así es como calculó el Clean Air Institute las emisiones de cada uno de los estratos. Ya que sigue. Esto es para recordar lo que ya habíamos visto, que en 2010 ya todo el mundo está acá, y eso se combina con la otra gráfica y entonces saca las emisiones totales. Ya que sigue. 1992 a 2016. Pues deben ser los valores medidos en estas fechas. Sí, esa es la variación del IMECA promedio para 92, para 96 y para el 2016. Entonces ahí vemos una bajada sistemática en todos. Es falso que ya esté creciendo la contaminación. Sí. Esta es una preciosidad que acabo de descubrir apenas. Si entra uno del medio ambiente, le pide aire, y en la pestaña de aire después le pide estadísticas, hay una que hasta abajo dice gráficos interactivos, entonces uno le puede poner el dato que le interesa. Este particular es el viento del 10 de marzo al 18 de marzo. El viento en las 34 estaciones que lo miden, por eso hay 34 curvas encimadas. Y entonces se ve que razonablemente coinciden entre sí. Estos son los días 10 y 11 que el viento fue tan fuerte que tumbó árboles y tumbó anuncios y limpió la ciudad a 50 ppm. Y a partir de ahí el viento bajó 3 días a lo bestia y después hay otros 3 días que estaba un poquito mayor. Y el último día sí ya creció un poquito más. Ahora veamos esto que significa en ozono. Son las mismas en el no, las siguen. No, es que aquí quité 2 estaciones, Hallostock y AJM, porque tenían valores muy altos ellos solitos. Pero si estoy interesado en lo que le pasa a la ciudad, por los coches que están en toda la ciudad, me debo quedar con los datos que reproducen ahora me quedé con 32 estaciones, son muy buenos. Pero ya que quité los picotes grandotes que estaban molestos, ahí ya queda más claro lo que decía yo, que estos 3 días fueron de poco, este es un poquito menos, pero estos otros 3 días están parejitos y este está más unido.
¿Sigue? ¿Y qué son esos picos? ¿Los picos son cierta hora al día? ¿O qué son? La red mide cada minuto un dato de estos de acá. ¿Y esos Mide la picos versión a qué del viento. corresponden? ¿Qué? ¿Esos picos corresponden a una Corresponde a que en esa hora en esa- los 60 valores que tiene del viento los promedio. ¿Y qué hora es esa? Está puesta, viendo los datos, esto debe ser como las 4, 5, 6 de la mañana, que es cuando el viento es mínimo, y esto debe ser como a las 1, 2 de la tarde, o algo así. Pero eso está en Tiene 13 horas. 13 horas. Sí, pero este 13 Pero horas es la raíz, no es el pico. no, para poder ver el valor exacto, lo que tiene uno es el cursor, lo paro aquí en cualquier punto y entonces me dice en ese punto La hora. la hora y de qué estación lo está midiendo. De hecho, aquí abajo aparecen todas las estaciones. Si se fijan bien, aquí está AJM está quitada. Quité ajuste medio y quité Halostock. Entonces desaparece de aquí de la pantallita. Pero esto lo hacen en 2 patadas y cortesía del Secretario de Medio Ambiente. La computadora que son la de ellos. ¿Cuál es maravilloso? Sí. Bueno, que sea algo bueno de ellos. Aquí está el ozono, para esos mismos días. Estos son los 2 días de viento fuerte. Estos son los 3 días siguientes, que no entiendo por qué fue creciendo un poco el ingreso cuando teníamos aquí un mínimo. Pero los días que son maravillosos son estos 3 días de acá. ¿Por qué maravillosos? Porque la carne en su infinita sabiduría aquí decidió, no sabía todavía, y circulamos todos los coches. Y el día 16 sacó 1.100.000 coches de circulación, diciendo que iba a bajar la contaminación, pero nunca calculó en cuánto iba a bajar. Y como vengo diciendo desde hace 28 años, la contaminación no se enteró que tenía que bajar. No sirvió para nada sacar a 1.100.000 coches de circulación. Es un experimento que hubiera gustado diseñar para hacerlo, pero lo hizo la carne. Pero lo hicieron al idiota sin saber. Porque nunca han calculado cuál es la reducción, excepto el cálculo que hacen de factores de emisión, usando la gasolina de los coches que tienen en su casa, pero no le suman la gasolina del transporte público. Es el error de primaria que cometen. Tania Muller, aquí. Entonces aquí tenemos... estos son los límites para las diversas alertas, pero del Pollution Standard Index, que es el equivalente al INMECA nuestro. Aquí. Por completez, ya que estaba yo ahí en la computadora, bueno, pues le pido el NOx para ver qué está pasando. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí hay un picote gigantesco. Entonces ese picote para mí podría servir para investigar de dónde salió, qué es lo que tengo que hacer, ver qué estación es. Y después ver en los vientos, a esa hora, de qué dirección soplaba el viento. Entonces ahí está la fuente. Se sirve muy bien para encontrar fuentes así espantosas, porque esto es una fuente muy localizada realmente. Lo mismo que esta de acá. Aquí. El NO2, que es para el cual si hay INMECA, no hay INMECA para el NOx. Pero entonces podemos ver otra vez que están razonablemente las medidas, excepto que ahora tenemos 2 picos en el día, uno en la mañana y otro en la tarde. Aquí es el NOx menos Halostock menos CAM, que es... Mi memoria ya está fallando. Está en la otra tabla. El CO tiene la importancia de que los motores lo emiten en el 98%, entonces el CO realmente me marca lo que es la emisión vehicular. Pero realmente la emisión vehicular a las 8 de la mañana, que es cuando prácticamente no hay vientos. Después a las 10, 11 empieza a bajar y baja el CO, no porque bajen las emisiones, las curvas de movilidad de los coches empieza a las 7 de la mañana y después hace una meseta y vuelve a bajar hasta las 8 de la noche. Aquí lo que pasa es que el viento diluye y entonces baja la contaminación y nos da un pico de CO en la mañana y otro pico de CO en la tarde. Así. Quitando Jalisco y Fez Acatlán, entonces se obtiene
valores no razonables, bajo la teoría de que 34, no, en este caso eran 35 menos 2, son 33 las estaciones. Hay una estación más en Sao Paulo, la que sigue. No entiendo de dónde maldito sale. ¿Cómo es posible que en ese O2 estos 3 días están muy fuertes y acá? Bueno, estos dos está de acuerdo con el viento, pero yo había esperado que fuera como nosotros. Aquí está el delito que les digo que sale si uno pone el mouse en uno de estos picos. Esto era la lectura, esa lectura de aquí es Tlalnepantla, 60 ppb, y fue el 17/03/16 a las 22 horas. Entonces uno puede saber exactamente cómo están las lecturas, cortesías que tiene el medio ambiente. Bueno, déjenme hablar un poquito bien de ellos si quieren una vez. La que sigue. Estos son los datos de PM10, que es el otro contaminante que de repente da origen a contingencias, porque son los mismos contaminantes que sí pasan por la precontingencia sería 242 y la contingencia sería 232 microgramos, que vemos que en este caso ninguno de ellos llegó a contingencia ni llegó a precontingencia. El sigue. Bueno, ahora viene la parte positiva. O sea, yo me niego a hacer un estudio con puros errores sin al mismo tiempo dar alguna sugerencia que valga la pena. Si no me convierto en un buen error. La que sigue. Entonces, he publicado en la revista Ciencias un par de cosas que han intentado rebatirme, pero es un diálogo con Cantinflas, yo digo una cosa, ellos dicen otra cosa, pero no rebaten mis argumentos. Mis gráficas son muy claras. De hecho, lo he presentado en el extranjero, en congresos internacionales y también lo he publicado en revistas internacionales, porque si no es un crimen que otro país pueda pensar que funcionó y lo quiera aplicar. O sea, puede funcionar siempre y cuando el transporte alternativo sea tan limpio como los coches que sacan. Aquí no funciona por corrupción e impunidad combinadas. Entonces, quede claro que he hecho todo lo posible por que las cosas cambien. Pero mi posibilidad acaba en cuanto publico. O sea, si no me hacen caso, bueno, ya es otro problema. La que sigue. Entonces, esta era para mí mi mejor sugerencia para del medio ambiente. Ya que tenemos un sensor remoto, bueno, que nos deje 3 sensores remotos en diferentes lugares, uno pase con su coche por enfrente, y en un tablero, así como pone la velocidad de los coches en el periférico, le pongan a uno los datos de su contaminación, para que cada quien sepa. Y para fomentar que la gente pase, yo decía que el que pasara 2 o 3 veces limpio, se le exentara en la siguiente verificación. 90% de los coches que van del centro pasan, pero se acaba el negocio del centro. Por cierto, que en la reforma, estamos proponiendo la reforma y lo publicó al revés. Y si no, Rivera propone que se castigue a los que pasen sucios. No, un momento, yo propuse que se premiara a los que pasen limpios. Que el castigo para otros es suficiente con mandarlos a la pensión obligatoria. No tengo que castigar 2 veces. O sea, que quede claro que soy positivo. Así. En metros de lo que más me molesta. Tenemos un metro que fueron fabricados en México, un mundial de convoyes, en Ciudad Sagún. A mí me da gusto ver que entra un metro que parece hecho en Francia y está hecho en México. Los mexicanos podemos hacer bien las cosas. Pero este gobierno publicó por primera vez que de 350 convoyes que tiene el metro de la ciudad con llantas de hule, 104 estaban descompuestos, parados ahí, tirados, arrumbados como si fuera el ferro viejo. Ya compusieron 4 y hasta nombre les pusieron. Qué poca vergüenza. Ya da vergüenza haber dejado que más de 100 convoyes quedaran descompuestos. Por eso en las horas picos no tenemos suficientes metros que transporten. ¿Qué empresa de transporte no procura satisfacer las necesidades de sus clientes mandando el número de vehículos adecuado para poderlos transportar? A mí me consta que he pasado y están los andenes llenos, pasan los metros en sentido contrario que vienen tan llenos que se bajan 5 gentes, no los pueden entrar 5 porque ya no caben, simplemente. Y así quieren que usemos el transporte público. Lo que hace falta son mucho más metros y más metrobuses. Es inconcebible lo que hacen.
La que sigue. Pica aquí en algún lugar, para que se vea el video, que eso me lo encontré en internet. Esa es la estación Pantitlán. Pícale por ahí en cualquier lugar. Ah, No, ese no está. ahí está, ligado. ok, ahora sí. Pícale por ahí, No está ligado. 2 veces. Creo que no está ligado. Sí está ligado. Bueno, es que la versión cambia un poco. No, ok, no, sí, ya se quedó. No, Se quedó. se quedó en el... Lo ligó en la máquina Sí. y no lo ligó acá. Bueno, aquí lo que van ustedes ver en el estación Pantitlán es que estaba lleno todos los andenes y llena toda la escalera. Llega el metro vacío, se llena el metro y los andenes siguen llenos y la escalera sigue llena. Y un griterío espantoso. ¿Cómo es posible que hagan eso? Bueno, pues, entonces la que sigue. El Metrobús me parece bueno, pero creo que se hizo mal de principio. Son vehículos tan pesados que no sabían que adquirían una cimentación de un metro. Tuvieron que repavimentar todas las líneas del metro con una capota gigantesca de piedra, puramente por el peso de los vehículos. Y que entonces no se puede fabricar en México. Pero tenemos capacidad de fabricar trailers. Entonces fácilmente pudimos haber hecho vehículos de la mitad del peso del tamaño, aunque fuera el doble de vehículos. Choferes tenemos a pasto. Y entonces tener un diseño mucho más barato que satisfaga las mismas necesidades. Pero sobre todo que se ha hecho en México, la mano de obra se quede aquí, el dinero se quede aquí. A mí me choca un gobierno que para cosas al extranjero, teniendo... Bueno, aquí mismo en el propio Seúl tenemos un montón de camioncitos con diésel, cuando hay un diseño de vehículos eléctricos, o ya de perdida como trolebuses. La alberca universitaria está calentada con calderas de 350 kilowatts, sube la temperatura a 300 grados y después la mezclamos con agua a 20 grados centígrados. Cuando la energía solar para calentar agua está demostrado que tiene ventajas desde hace muchísimos años. Entonces, para que quede constancia que no solamente hablo mal del gobierno de la ciudad, sino también del gobierno interno. La universidad nos debe preocupar más que el gobierno interno, porque eso depende de nosotros. Lo que sigue. Es una preciosidad. Hace como un año o algo así, el mejor me pidió que calculara cuánta gasolina se pierde en cada tope. Entonces encontré 2 métodos para calcularlo. El método más sencillo es la conservación de la energía. La energía cinética es un medio de nivel cuadrado, que la velocidad, digamos, vamos a 60 y bajamos a 10 km por hora para pasar el tope. Entonces 60 al cuadrado son 3600, 10 al cuadrado son 100, 3600 menos 100, por lo más, eso es lo que se pierde de energía en cada tope. El Reforma decía que el gobierno quería cambiar los topes por reductores de velocidad, porque según eso, el reductor de velocidad iba a ser mucho mejor, que no contaminaba tanto. Y decían, el tope se pasa a 5 km por hora, el reductor de velocidad se pasa a 20 km por hora. Aquí en Seúl tenemos tantos topes como reductores de velocidad. Entonces agarré mi camarita de video, filmé coches pasando topes y pasando reductores de velocidad, y me encontré que ambos se pasan a 10 km por hora. El único tope que se pasa a 5 km por hora son esos como tachuelas, que parecen grapas y que pegan con ganas al coche. Por eso los paso uno despacito. Pero aún así, 5 km por hora, el cuadrado son 25, 3600 menos 25, pues no pinta toda la energía, se fue. Después conozco el calor de combustión de la gasolina, conozco que el motor de gasolina tiene una eficiencia del 5%, entonces puedo traducir esa pérdida de energía que la tengo que recuperar después al consumo de gasolina. Me dio 20 mililitros por tope. Pero el negocio aquí estaba que querían cobrar 30,000 pesos por cada reductor de velocidad, por 30,000 topes en la ciudad, 900 millones de pesos tirados literalmente a la calle. No hago lo que querían hacer. Pues la verdad fueron mis comentarios y ya no he sabido si lo intentaron o no. Y sarcásticamente añadí que ya no hacía falta los topes porque con los baches que hay es imposible avanzar. Literalmente. La otra manera es que mi coche tiene medidor de eficiencia. Entonces me dice a la velocidad que voy cuántos kilómetros por litro puedo recorrer. Entonces, usando el medidor de eficiencia, puedo hacer una integralita y entonces saco el valor y me dio los mismos 20 mililitros.
Entonces, cuando puedo medir algo por dos caminos, quedo muy tranquilo. Entonces, es difícil que me equivoque dos veces por dos caminos diferentes. La creo que sí. Bueno, 20 topes diarios por 20 mililitros por 5 millones de coches nos da 2 millones de litros diarios desperdiciados en topes, en un consumo diario de 24 millones. Casi el 10% lo estamos tirando en los topes. Es una idiotez de los más grandes. Y hay topes inclusive con semáforos. Y donde vivo hay una calle que tiene dos topes y no hay escuelas, no hay nada público. Seguramente un secundario de tercera, un funcionario de tercera que se quiso sentir poderoso y nada, mandan a hacer dos topes. Que pasen despacito delante de mi casa. Caracho, qué poca. Bueno, ya todo el mundo me entiende, ¿eh? Aquí está mi video de los topes, que tampoco va a estar. Estas son mis recomendaciones, pero sobre todo, no mentir a la ciudadanía. Una autoridad que nos miente pierde todo el prestigio por completo. El principio de autoridad para mí es una cosa obsoleta. Tengo ganas de que una autoridad mexicana me conozca, metí la pata y corregí. Yo creo que los llevo hasta la presidencia. Pero esta bola de idiotas que insisten en que hoy no circule es lo máximo. El señor Peña Nieto hace 2 meses nos anunció, les voy a incrementar el hoy no circula, lo vamos a endurecer. Porque es así, por la salud de todos lo vamos a endurecer. Y lo mismo repite Mancera, por la salud de todos lo vamos a endurecer. ¿Cuál salud de todos si nunca ha bajado la contaminación? ¿Ya que sigue? No, ya no sé, aquí ya acabó. Pero, no, vete a la pantalla inicial y pásame uno de estos. ¿Cuál es este? No, esta Esa es una... sí, es una captura, sí, es una foto. No, porque están anunciándonos que nos esperan muchas contingencias. Aquí se ve más claro. Yo creo que sí es este ya. La CAME en su fin de sabiduría decidió quitar la precontingencia. La precontingencia iba de 150 a 200 y arriba de 200 pasar a la contingencia. Pero decidieron que después de la contingencia del 17 de julio, del 17 de julio cambiaron las normas. El 17 de julio subimos a 200 y por eso hubo contingencia. Pero lo que tenemos ahora está arriba nomás de 150. Entonces aquí me tomé la molestia de graficar los datos de todo el año, 2015. Entonces nos esperan un montón de contingencias. Seguramente porque bajaron los límites al idiota. Y si lo bajan hasta 100, todos los días estamos en contingencia. ¿Cómo se atreve la CAME a tomar esas decisiones cuando no calculan los efectos de causa-efecto? No sé si nos dé tiempo todavía de ver el PowerPoint de las contingencias. Sí. Entonces, pásate. Pero esto se me hace raro porque apenas lo están proponiendo. A esta hora me di cuenta en la mañana de que la tarugada que era. Bueno, vamos a ver. Vete más adelante. Esto ya vimos estos, ¿no? Sí. No. La que quiero ver. No, sí, ya pasé la del 15 y 16, ¿verdad? Sí. Que se ven juntos, no, entonces no. No. Entonces, a buscarlos y pasan los últimos dos. Los que dicen la captura de pantalla, este de acá y el otro de acá. Entonces aquí estamos viendo los datos para el 30 de marzo al 6 de abril. Y aquí está, estos son los datos interesantes, otra vez más. El viento, ayer y antier, es un tanto parecido. Y ahora pasas al otro captura de pantalla. O sea, si yo tengo pantalla en mi computadora, igual le pego imprimir pantalla y me lo guardo automáticamente en Dropbox. Aquí están los 2 días.
Aquí circulamos prácticamente todos. No, aquí ya habían sacado 1 millón. No. Aquí sacaron 1 millón, aquí también sacaron 1 millón y aquí sacaron 2 millones. Fue necesario sacar 2 millones de coches para la contaminación bajar un poquito. Pero a un costo terrible. ¿Esto cómo explico que haya bajado? Simple y sencillamente, con 1.200.000 coches menos, son como 2 millones de personas que saturaron el uso de taxis y microbuses. Entonces, si taxis y microbuses están saturados, ya no pueden contaminar más. No hay manera que circulen. Entonces quedaron 2 millones de gentes que se quedaron sin coche y entonces eso sí hizo que bajara la contaminación. Pero al mismo tiempo hubo 500 trailers atascados en la carretera de Querétaro, atascados en la carretera de Puebla, que no podían entrar, que no podían traer la comida que vamos a comer. Somos 20 millones de habitantes, la cantidad de comida que tiene que entrar es para ese volumen. Y los idiotas no pensaron que tenemos que comer. Bueno, espero no haberles quitado el apetito. Aquí lo dejamos, a menos que tengan preguntas. Bueno, yo una pregunta que tiene, pues, no hay ningún estudio que nos diga cuáles son las fuentes reales de contaminación. Claro que sí. Cada 2 años publica la Secretaría del Medio Ambiente una cosa que se llama Inventario de Emisiones. Y te ponen todas las fuentes del Estado de México, de la Ciudad de México, fuentes fijas, fuentes móviles, etcétera, etcétera. Pero ese inventario de emisiones encontré cosas tan curiosas como que los taxis en la Ciudad de México contaminan menos que el coche libre. ¿Ustedes creen que les voy a creer después de haber medido con el sensor de moto? Con el sensor de moto yo les dije cómo pasar a inventario de emisiones, pero se negaron a usarlo. El inventario de emisiones lo sacan, mandaron al IMP un taxi, una muestra de 10 taxis, una muestra de 10 coches particulares y los midieron en una especie de beneficentro. Pero supongo que fueron muy escogidos los taxis y los coches. De tal manera que no son representativos. De hecho, Fernando Tapia me invitó a un programa sobre esto y llegué como media hora antes, estaba muy lejos, entonces no tenía seguridad de llegar a tiempo. Pero también estaba invitado dirigentes de taxistas. Entonces así ya platicando en la práctica me confesaron lo que yo ya sabía, que los taxis para pasar la versión obligatoria y no gastarse como un gas catalítico, los soldan y lo desoldan. Lo soldan para que pase la verificación y saliendo lo quita para que no se eche a perder. Porque gastar 3.000 pesos y con 100 pesos lo hago con las soldaduras. Por eso es que insisto que eso más bien debería de ser con sensor remoto. De hecho, con la jefa de sensor remoto tenía yo acceso a los datos de los beneficentros y a los datos del sensor remoto. Entonces me tomé la molestia de buscar el mismo coche medido en el beneficentro y en el sensor remoto. Yo esperaba una curva más o menos lineal, con cierta dispersión, una especie de elipse, lo que yo esperaba. Encontré un cuadrado. O sea, no hay correlación entre lo que mide el sensor remoto y lo que se mide en los beneficentros. Pero entonces, ¿cuál es el correcto? Yo le quiero más al sensor remoto que el chofer no se entera. Pero hay que usarlo más de una vez porque el sensor remoto, si no se mide bien, o sea, si el coche está acelerando, va a marcar más emisiones de las que toca porque está gastando más potencia de la que requiere. Entonces hay que agarrar un lugar que esté planito, lejos del semáforo anterior, para que el coche pase a velocidad uniforme. Pero además la distancia en la que pasa del sensor, ¿no? No, pero es que esa distancia está confinado en un solo camino. Ah, es un solo. Sí, cuando lo pusieron aquí en Saúl, lo ponían ahí donde está la gasolinera, un poquito antes estaba el camioncito parado. Y ya con el camioncito parado ahí, automáticamente nomás pasa un coche. Los últimos 2 años que los he visto medir, lo miden desde el Instituto de Física, donde está el estacionamiento. Hay un semáforo antes y además está de subida. ¿Sí? Les dije a los que estaban ahí midiendo, oigan, estaba fuera de norma lo que ustedes están midiendo. Porque están midiendo coches que están acelerando y además están en subida. Ahora, en esa época lo que yo inventé fue el truco de usar, en aquella época el Volkswagen, era el Volkswagen 2005 o 2006, una cosa así, era el coche más popular.
que teníamos como 50, 60 mil datos en ese coche. Entonces ese coche decidí usarlo como norma para todos los beneficentros. Y entonces yo podía entonces hacer, lo hice de hecho el análisis de los beneficentros por línea, aprovechando cómo leía el mismo coche, la misma curva o no. Entonces quedaron más o menos convenientes y había beneficentros que verían más, que verían menos. Pero es una manera de checar a los beneficentros, que no está peleado con su procedimiento normal. Pero yo soy físico, entonces yo pienso más cosas que ellos, es todo. Si no hacen caso, no es otro problema, ya no depende de mí. Pero actualmente ahorita he tenido una cobertura como jamás la había tenido. Hoy en la madrugada a las 12:15 pasó una entrevista con Sarmiento, que para mí fue maravillosa, porque me preguntó lo que él sabía que yo sabía. Y además Sarmiento hizo una columna que le llamó "El hoy no funciona". Y en el hoy no funciona describe todo lo que le dije y además me da el crédito correspondiente. Si me todo, y dice esto y esto, por esa cosa. Si te interesa, te puedo mandar el repente del hoy no funciona. Y tengo inclusive, acabo de conseguir el link para el video, porque en la madrugada no tenía yo la computadora lista como para poderlo bajar de la pantalla. Bueno, si mandan. Por cierto que este video, el todo el video que les digo que me permite hacer videos en 3 patadas, se llama Movavit 15 y me costó menos de 1000 pesos. Eso es una ganga, porque es mejor que Windows Movie Maker, que es gratis, y hay otro más gratis por ahí. Pero si alguien quiere hacer videos, pues ya tengo algo de experiencia, ¿no? Tengo 180 videos. Sobre todo educativos, aunque hay unos cuantos que van con intención. Por ejemplo, la televisión pública dice que habla de educación de calidad, pero nunca la define. Y me parece idiota que le hayan dado tabletas a los niños de 5º año cuando no los tienen ni los secundarios ni los de prepa. ¿Qué va a hacer el niño de 6 años cuando pase secundario y prepa? Pero además los de prepa son mucho menos que los de secundaria. Entonces hay que empezar de arriba para abajo. Enseñar a los maestros a usar la maldita tableta. Los libros de texto no tienen ningún ejemplo que requiera usar la tableta. Los chamacos lo usan para chatear. Siendo que la computadora se hace para un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos un seminario que le llaman el uso de la computadora en el laboratorio, donde realmente la enseño a usar como si fuera estroboscopio, usando este tipo de cosas, y la enseño a usar como si fuera osciloscopio con el Audacity para analizar sonidos. Con el Audacity, si yo pongo una pelota aquí, la pongo a rebotar, me permite medir el tiempo en el que pega a la pelota con millonésima de segundo, cosa que no logro ni siquiera con mi cámara de 1000 cuadros por segundo. Que por cierto tengo dos cámaras de 1000 cuadros por segundo que fueron sumamente baratas. La primera es una Casio FC100 que me costó como 6.000 pesos, pero tiene el inconveniente que los 1000 cuadros por segundo nada más tengo como 180 por 120 píxeles, o sea se va perdiendo la resolución conforme va incrementando la velocidad. Tiene algunos píxeles muy buenos para 30 cuadros por segundo y va perdiendo. Pero acaba de salir otra cámara Sony que esa tiene a 1000 cuadros por segundo resolución de alta resolución, pero esa ya cuesta 20.000 pesos. Pero no es generosa, entonces me la pude comprar. Entonces, tengo una cámara que si hace falta se las puedo prestar para esa cámara se usa muy poco realmente. Pero lo último que grabé fue la caída de una cadena. No pinta aquí, ¿verdad? Ah, sí, es que están ahí. Sí, no, vamos a suponer que tenemos una cadena así. Aquí está amarrada la cadena y aquí está una piedra. Si yo suelto cadena y piedra, ¿quién llega primero? ¿La cadena o la piedra? Este fenómeno está resuelto por completo en el American Journal of Physics, inclusive en la aproximación así. Yo lo que hice fue resolver la aproximación así.
de suponer que tengo un solo eslabón a 90 grados y el resto están verticales. ¿Cuál es la belleza de esto? Que si pensamos en términos de energía, pues la energía se va a conservar porque casi no tengo mecanismos de reflexión si los desprecio de entrada. Entonces cuando esto baje un link de abajo, este de aquí baja 2. Si le doy vuelta a otro link, entonces ahora este ya bajo 3. Pero en cada caso puedo calcular el cambio en la energía potencial asociada. Y entonces lo puedo traducir a incremento en la energía cinética. Entonces tengo la velocidad, tengo la posición, entonces puedo calcular el delta T. Entonces puedo calcular con esta aproximación pedestre de una dimensional. Y entonces cuando ya está la cadena completamente extendida, ¿qué va a pasar? Que el último link lo que hace es chicotear. Pero se llevó toda la energía que tenía la cadena. Llega con mucho más velocidad y entonces la cadena llega mucho más a prisa. La curva de velocidad contra tiempo para la piedra es una constante, no sube continuamente, la velocidad se va incrementando constantemente. Pero para la cadena hace esto. Al principio cae como si fuera piedra, pero poco a poco se va. Entonces filmé esto, está el video que de cadena, lo pueden ver en el Instituto de Física en los videos que tengo. Pero lo que más me gusta es que la resolución con Excel de este problema bidimensional coincide, pero bien padre, con la caída de mi cadena. O sea, los datos experimentales coinciden con un modelo tan pedestre, cuando para la América de los físicos, para resolver la catenaria, tuvieron que resolver un problema realmente complicado, que no se entiende más que en la licenciatura. En cambio, ya como tal lo hago, puede ser hasta en prepa, se puede usar. Está claro que me gusta mi profesión. ¿Y por qué no me he jubilado a pesar de mis 55 años de antigüedad? Mientras mi cerebro funcione, no veo para qué jubilarme. A mí me pagan por el cerebro, no por el camino. Bueno, pues muchas gracias. Maestro.